se terminan entrando hacia la vejiga. Entonces el factor más común es la ruta canalicular ascendente. Rara la hematógena, rara la linfática, ¿no? Pero en el fondo es importante que sepamos que esta probablemente es la vía más común de infección. ¿Y por qué los pacientes hacen infecciones urinarias? Esto tiene que ver por la agresividad del germen, la cantidad del inóculo, las defensas del huésped locales o sistémicas. Una cosa que siempre veo y comento es, hay algunas pacientes que tú las ves súper cuidadosas, que vienen a la consulta y están infecciones, haces todo y tienen infecciones. Y tú ves otras niñas sentadas en la cancha, en el suelo sin pañal, eso hemos visto todos, y no les pasa nada. Entonces hoy día estamos hablando de unas pacientes que se llaman secretoras y no secretoras. Entonces estas pacientes tienen una inmunidad disminuida, son pacientes no secretoras frente a unos anticuerpos de antígenos de grupo ABH que hacen que las células del urotelio tengan mayor capacidad de adherir estas bacterias y producir infecciones. Entonces a veces estas pacientes que tienen infecciones, hay que decirle que no se angustien, que van a volver a tener infecciones, hay que enseñarles a hacer cosas para disminuir esa incidencia, pero en el fondo vas a tener esta, y vas a tener estas otras niñas sentadas en el piso de la cancha que no les pasa nada. Y eso tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Las bacterias tienen factores de virulencia y una de las cosas son estas fimbrias tipo 1 y fimbrias tipo P, que son estos pseudópodos que tienen las Escherichia coli. Entonces, estas fimbrias hay de dos tipos, la tipo 1 y la tipo P en la Escherichia coli. Entonces, las tipo 1 se llaman unas que son manosas sensibles y estas tipo P son manosas resistentes. ¿Qué significa esta cosa? En la porción ascendente del asa de Henle se secreta permanentemente una proteína, que es la proteína de Tannhorst-Fall, que es esta. Y es una proteína rica en manosa. Entonces estas Escherichia coli están tratando de entrar y aparece esta proteína de Tannhorst-Fall rica en manosa y como son ávidas se adhieren a esto, ya no se adhieren al urotelio y se salen con la orina. En cambio las fimbrias de tipo P son manosas resistentes. Entonces estas entran a la vía urinaria, la proteína de Tannhorst-Fall no es algo que las atraiga y que se adhiera, entonces estas bacterias eventualmente se adhieren al urotelio y eventualmente muchas de estas P, por eso se llaman P de pielonefritis, terminan ascendiendo por el sistema colector uréter hasta el riñón y producen pielonefritis. Algunas bacterias tienen unos antígenos K que son antifagocíticos y hemolicinas que son citotóxicas, ¿no? Entonces estas son factores que le dan agresividad a las bacterias. Ahora las personas también tenemos cosas que a nosotros nos protegen. ¿Quién sacó hoy día la proyectora? ¿Tú? Sí. Por favor, que nos den una buena, porque fíjate, está verde esta proyectora, y mañana el jueves voy a dar clase de litiasis, ya necesitamos ver imágenes y videos y cosas, ¿ya? No, para esta clase no importa. Entonces, una de las cosas que protege contra las infecciones urinarias es el flujo urinario. Entonces, esta es una de las razones por la que a las pacientes o a los pacientes que tienen infecciones hay que recomendarles que tomen abundante cantidad de líquido. La Escherichia coli se reproduce aproximadamente cada 20 minutos. Entonces, si entraron 100, a la hora son 300, a la mañana siguiente son 100.000 colonias. Entonces, en la medida que tomas líquido, orinas más veces y estas bacterias que van entrando también van saliendo. Entonces, el flujo urinario, la osmolaridad, la urea y el pH de la orina son factores que protegen. También tenemos interferones o interleuquinas que nos protegen de estas infecciones, ¿no? Entonces, todas estas cosas protegen de las infecciones. En el hombre, la próstata secreta un compuesto rico en zinc que también tiene un efecto bactericida. Pero si eventualmente las bacterias logran entrar, eventualmente lo que puede terminar es que se terminen uniendo al urotelio, lo invaden, eventualmente dentro del urotelio se replican y eventualmente se pueden exfoliar. Y esta es una de las razones por las que a veces hay pacientes que tienen infecciones urinarias y estas infecciones urinarias están asociadas a hematuria. ¿Estamos? A ver, ¿cuáles son factores de riesgo? Volvemos a hablar. Actividad sexual probablemente, relaciones sexuales frecuentes, parejas nuevas o múltiples, los diafragmas o los espermicidas, felizmente casi ya no se usan,
En los pacientes mayores, deficiencias estrogénicas, pacientes que han tenido cirugías anogenitales, deficiencias congénitas y, como les decía hace un momento, siempre diabetes, ¿no? En los hombres habíamos hablado ya de estos dos factores, las válvulas de uretra posterior y los no circuncidados. Es más común en este grupo etario. Y hoy día una cosa que estamos empezando a ver es la actividad sexual anal. ¿Es común o no es común la actividad sexual anal hoy? ¿Ah? Es común, es común. Entonces, a veces yo estoy viendo pacientes jóvenes en la consulta, infección, infección, infección. Preguntas, ¿tienen relación anal? Y si las pacientes te dicen, sí tiene. Sí, sí. En cambio, esas que se les salta a los ojos, probablemente no. Pero lo que hay que entender es que si la mujer no quiere, el hombre siempre intenta. Entonces, no es infrecuente. Entonces, hoy día estás empezando a ver infecciones y no son homosexuales, son relaciones heterosexuales. El coito anal es hoy una cosa que eventualmente hay que investigar. Y asociado a esto, los pacientes hacen prostatitis y otros problemas. Y cuando son más grandes, hiperplasia prostática. En las mujeres, ¿cuándo son más frecuentes las infecciones? En la infancia, durante sus primeras relaciones, en su etapa sexualmente activa, cuando se embarazan, en la menopausia y después de los 70. En conclusión, la mujer está más expuesta a las infecciones a lo largo de toda su vida, ¿no? En las mujeres posmenopáusicas, básicamente tiene que ver con deficiencias estrogénicas. Cuando tú valoras a estas pacientes, algunas veces cuando tú miras el genital de una mujer joven es un genital rosado y húmedo, ¿no? Los genitales de estas mujeres son unos genitales blancos, secos, ¿no? Medio acartonados. Entonces tú les restituyes a estas pacientes con frecuencia a estrógenos locales y la mucosa se vuelve a poner húmeda y rosada, mejora la irrigación, mejora la aparición de defensas y disminuyen las infecciones. Entonces definitivamente es otro factor. Hemos hablado de este estatus no secretor y factores anatómicos que se dan en la mujer: incontinencia de orina, presencia de prolapsos o residuos postmiccionales elevados. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes que producen infección urinaria? Esto es lo que dice la literatura. Yo les voy a mostrar un poco qué está pasando en Cochabamba más adelante, pero definitivamente la Escherichia coli es lejos el factor de infección número 1. Y en la medida de que tú empiezas a tener problemas de infecciones complicadas, vas a tener que disminuyen y empiezan a aparecer otras como Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, ¿no? Enterococos y otras infecciones. En la institución donde yo trabajo, definitivamente el germen más aislado de lejos es la Escherichia coli, después Klebsiella, Proteus, Enterococos, Staphylococcus, Pseudomonas menos. En el Hospital Viedma, harta Pseudomonas en relación a otros lugares, tienen más incidencia de esa enfermedad. La otra cosa que les hablé cuando estaba empezando a dar la clase es este concepto. Entonces, las cosas importantes con la bacteriuria sintomática es esto: presencia de bacterias en la orina de personas sin síntomas. Yo creo que casi todas las semanas veo alguna paciente, o por lo menos todos los meses veo un par de pacientes que tienen bacteriurias asintomáticas. Son pacientes que han ido por alguna razón a su médico, les han pedido un examen general de orina. El examen general de orina es compatible con infección, les hacen cultivos, incluso son positivos, las pacientes no tienen síntomas y lo que hacen es darles antibióticos y darles antibióticos y darles antibióticos. Entonces, mensaje, porque esto probablemente preguntamos en el examen, es importante que ustedes sepan que las bacteriurias asintomáticas no deben ser llamadas infecciones y no deben ser tratadas con antibióticos. ¿Estamos? Esa cosa es importante. ¿A quiénes tratamos? ¿Ah? Pero ¿a qué pacientes con bacteriuria asintomática debemos dar tratamiento? ¿Quién sabe? Un ejemplo. ¿Perdón? Sí, es un grupo de pacientes a los que puedes tratar. 8. Más importante. No. Tampoco. Embarazadas, chicos. El embarazo. ¿Por qué?
Porque estas pacientes con frecuencia hacen infecciones urinarias, las embarazadas, hacen pielonefritis, tienen niños de bajo peso al nacer, y la otra cosa, eventualmente pueden condicionar abortos o partos prematuros o inmaduros. ¿Vamos? Entonces, las embarazadas hay que tratarlas siempre antes de hacer cualquier procedimiento. Si ustedes me preguntan, probablemente estas son las dos más importantes: trasplantados renales y neutropénicos. Otro concepto que quiero que quede claro, que no es infrecuente: a mi consulta llega mucha gente y me dice, doctor, estoy viniendo porque debo estar con infección urinaria. Están así, asintomáticas, no tienen síntomas, pero mi orina huele horrible. Les piden exámenes de orina, las tratan. Las otras que te dicen que está muy concentrada su orina, doctor, está muy amarillo mi pipí y quieren tratamiento. Entonces, esas pacientes entran dentro de este grupo. Y quiero que les quede, o sea, si hay algún mensaje que me gustaría que quede claro, es que no deben ser llamadas infecciones y no deben darse antibióticos. ¿Estamos? 17 al 20% de estas pacientes van a recurrir y van a hacer cistitis durante el embarazo, y 20 a 23 van a hacer pielonefritis. Entonces, a estas pacientes que tienen bacteriurias asintomáticas durante el embarazo, una vez al mes hay que hacerles exámenes de orina. La cistitis es la infección del tracto urinario limitada a la vejiga, que usualmente compromete su superficie mucosa. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Síntomas irritativos: disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia y tenesmo. A los chicos que están rotando conmigo les digo, estos síntomas no son exclusivos de la infección. Puedes ver en el cáncer de vejiga, puedes ver en la tuberculosis, puedes ver en la hiperplasia prostática, puedes ver en los pacientes que han sido radiados. Hay un montón de cosas que producen síntomas irritativos. Es cualquier cosa que hace que tu vejiga esté actuando con dolor al orinar, orinar mucho de día, orinar mucho de noche, la urgencia y el tenesmo. Y el tenesmo es esta sensación de vas, orinas y quedas con la sensación de que no has vaciado tu vejiga. Comento esto porque a veces pregunto en las prácticas y no saben. Entonces, esos son síntomas irritativos. Los pacientes se quedan de dolor en el hipogastrio o un dolor vulvar o sacro. Puede estar la orina concentrada y fétida, puede pasar, y eventualmente pueden tener hematuria. Es importante hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, siempre que están viendo, sobre todo si es una paciente joven y mujer, fecha de último periodo menstrual, es algo que hay que indagar porque existe una posibilidad de tener embarazo. Hay que preguntar si es sexualmente activa. La tercera cosa que hay que ver es si hay secreción genital. Entonces, sí, doctor, ¿tienes una pareja? No, doctor, tengo varias parejas. Ahí habrá que descartar si no hay vaginitis u uretritis. Hay otra entidad que se llama síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial. Las enfermedades pélvicas inflamatorias y algunas veces litiasis vesical pueden hacernos sospechar de que el paciente tiene eso. ¿Vamos? En los niños, esto es súper importante también. En menos de 2 meses a 2 años, considerar la posibilidad de infección cuando hay fiebre inexplicable. ¿Vamos? Entonces, si tú no sabes cuál es la razón por la que un niño tiene fiebre, hay que hacer la toma de un examen de orina que vamos a comentar más adelante. ¿Y cuál es la razón? Este examen se llama gamografía renal o scintigrafía renal. Este es un riñón que se ve normal y este se ve lleno de estas cicatrices. Entonces, estos pacientes, 9% después del primer episodio febril y 58% después de 4, terminan teniendo alteraciones o cicatrices en el riñón. Entonces, estos niños disminuyen su función renal. Y cuando son adultos, muchos de estos desarrollan hipertensiones arteriales de origen renal. Esto sucede en los menores de 5 años. Entonces, es importante que si tú tienes un niño con fiebre inexplicable, descartes que no sea una infección urinaria. Con frecuencia les están dando antibióticos por cualquier otra cosa y mejoran. Dice, si era su gargantita, no, tenía una infección urinaria. Entonces, hay que entender que en el niño la infección urinaria febril deja cicatriz. 2 cosas importantes que no voy a entrar en este tema, pero importantes como concepto es: el niño con infección urinaria febril tiene que pasar 2 cosas. Lo tienes que dejar con profilaxis una vez tratada la infección, hasta que sepas cosas. Y la segunda cosa, lo tienes que estudiar. Y un poco en función a esto tienes que definir qué pasa. Pero esos niños se los dejan con profilaxis y se los estudia, porque cada infección febril es una cicatriz. ¿Estamos? ¿Está claro, no? ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Esta es una cosa que me parece súper importante.
Y lo importante es que le hagamos entender a la paciente que tiene que lavar su genital. Entonces acá hay que ser bien explícito y gráfico en que la mujer haga o el hombre haga bien el tema de su aseo de genital. Entonces es importante que tú le digas el nombre que ustedes quieran, pero a mí me parece que yo les digo a los pacientes se va a lavar su genital y les muestro la zona, no les digo esta zona se va a lavar, entonces la paciente sabe de qué estoy hablando. Porque mucha gente acá, por temas de idioma y cosas, no sabe qué es un genital. Pues llaman parte, llaman de todo acá a la región genital. Y en el hombre es igual. Entonces tú tienes que explicar que tienen que lavar bien. Hay un concepto acá de que no hay que usar jabón en la región genital y menos para tomar una muestra. Eso no es verdad. Hay que lavar con jabón. Hay que enjuagar bien. El lavado es un lavado externo. No hay que meter nada dentro de vagina. Una vez que se ha lavado y enjuagado hay que secar bien. Posteriormente el paciente orina un chorro, corta y el segundo chorro en un frasco estéril. Ahora en todas las farmacias hay esto, antes esto hace unos años era algo que veíamos afuera. Y en el varón lo mismo, tiene que lavar el pene entero remangando el prepucio, tiene que enjuagar, tiene que secar, orina un chorro y sin tocar nada del frasco de lejos orina, el primer chorro al baño, el segundo al frasco. Y eso es súper importante. ¿Estamos? En los niños, estas bolsas colectoras no sirven para nada. Porque primero no son estériles las bolsas. Y segundo, se las coloca y te dicen que cada media hora cambia. Entonces, en el niño hay 3 formas de tomar. Si me preguntan cuál es la más eficiente, esta. Hacer una punción suprapúbica, hidratarlo al niño. En general, la vejiga del niño está por encima del pubis y tú haces una punción. La segunda alternativa es que le coloques una sonda. Y la tercera, yo llamo acecho. Cuando tú les planteas a los papás las 3 opciones, todos hablan de acecho, porque nadie quiere que ni le pinchen a su bebé ni que le pongan una sonda. Entonces, en general, se ponen de acuerdo papá y mamá y toman la muestra de forma más adecuada. Es lavarlo al niño, hidratarlo hasta que se llene. Va a llegar un momento que haga pipí, uno abre las piernitas, el chorro sale y el otro papá toma el pipí. Y esa muestra la toma. No es perfecta, pero es mejor que las bolsas, ¿ya? En los niños hay que ver que los niños pueden tener, sobre todo los recién nacidos, como les decía, valvas de uretra posterior, y estamos hablando de 10%, y las mujeres 2% de causas obstructivas, en general estenosis del mioma ureteropiélica, duplicaciones ureterales, cicatrices renales, miren las diferencias, y reflujo vesicoureteral en hombres y mujeres. Entonces esas son las causas más importantes. Cuando vemos a los pacientes hay que mirar y ver qué solicitar. Yo estaba revisando un texto para venir acá de Up to Date y lo que te decía es que si la evidencia de que la enfermedad de la infección es tan clara, o sea, tú estás viendo una chica de 23 años que tiene desde hace 2 días un poco de molestias, pero desde la mañana franca disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia, tenesmo, malestar. Según ellos, tú puedes hacer un tratamiento de prueba. El problema con Bolivia es que estamos teniendo muchísima resistencia. Les voy a mostrar unos cultivos más adelante. Entonces yo la verdad es que hoy a todos mis pacientes les pido general de orina y cultivo, a todas, ¿no? Yo lunes, miércoles y viernes atiendo mi consulta desde las 4 hasta las 9, 9 y media de la noche. Cuando veo a los pacientes a las 8 y media, 9 de la noche, una cosa también que es aquí muy popular es que si tú quieres pedir un laboratorio lo tienen que hacer a las 8 de la mañana o a las 7 o no te lo aceptan. Entonces en la clínica donde yo trabajo ha costado enseñarles a la gente a entender de que la muestra la tienes que tomar cuando el paciente tiene la molestia, idealmente en la mañana. Pero si viene así viene a mi consulta a las 5 de la tarde, le haces pues a las 5 el examen y ya empiezas a darle antibiótico. No la tienes a la pobre persona hasta el día siguiente esperando a tomar su muestra para empezar tratamiento. Entonces esos conceptos quiero que entiendan que son claros y hay que manejarlos así. Las guías recomiendan que uno podría pedir eventualmente simplemente un general de orina y dar, pero iría por la resistencia. Yo acá recomiendo hacer cultivo. Y la segunda cosa, que la muestra se toma cuando el paciente tiene las molestias. Cuando hacemos esta cosa de las tiras reactivas, que es una cosa muy simple, un tubo de ensayo, haces un poco de pipí y mides los colores y vas comparando. Si
Si aparecen nitritos, la sensibilidad no es alta, solo es del 25%, pero si te sale positivo los nitritos, vas a tener entre 94 y 100%. Si aparecen leucocitos, la sensibilidad es más alta y la especificidad también, o sea, estás casi diciendo que hay infección urinaria. En general, lo normal es tener menos de 4 leucocitos por campo, mayor a 5 hablas de leucocituria, mayor a 10 apiuria, y si aparece esto, ya estás hablando de que hay infección. Y para que haya, nosotros hoy día, como les recomiendo, hay que pedir cultivos de orina. Ahora, el momento de tomar decisión de antibióticos, vamos a ver varias recomendaciones y vamos a ver qué nos está pasando a nosotros. Entonces, siempre es importante ver el espectro del antibiótico que estemos dando, la eficacia, qué reacciones adversas produce, qué resistencia tienen esas bacterias. Acá nos vamos a detener harto. Dosis, y nunca hay que dejar de lado el costo. Me gusta esta diapositiva porque es una cosa antigua, del 2005, pero te sigue mostrando que antibióticos que han aparecido como la nitrofurantoína en 1955, quiero que se sigan acordando de este antibiótico porque probablemente es la primera opción de tratamiento, la nitrofurantoína, ¿ya? El otro tema es el ácido nalidíxico. ¿De qué familia es? ¿Ah? Ya, pues a ver, alguien fuerte habla. Es una quinolona no florada. Entonces, esta quinolona y todas las nuevas quinolonas que son las floradas, hoy tienen una resistencia superior al 70% en nuestro medio. Después les cuento por qué. Y no se han descubierto demasiados otros antibióticos. Entonces, una de las cosas que el otro día posteé en Twitter es, una de las cosas que vamos a empezar a ver es que probablemente de aquí a unos años las infecciones van a matar más gente que el cáncer. Y estas son esas infecciones multiresistentes, porque no estamos descubriendo nuevos antibióticos y hoy día aparecen estos virus o estas bacterias que van a terminar matándonos. Las guías de la Asociación Americana de Urología, ¿qué te dicen para infecciones no complicadas? La nitrofurantoína, primera opción. Sulfametoxazol más trimethoprim, les voy a mostrar la resistencia acá, más de 70% resistente. Está hablando de quinolonas, acá en Bolivia no puedes usar, 70% resistencia, fosfomicina no tenemos, y puedes ver cefalosporinas o amoxicilina con ácido cabolámico, en Bolivia como 30% de resistencia. ¿Ya? ¿Qué dicen los europeos? Fosfomicina número 1, nitrofurantoína número 2. Entonces, esto, algunas veces tengo pacientes que se traen de afuera fosfomicina, que es una buena alternativa. Es un polvo, vienen sobres de 3 gramos, tomas por una sola vez y se acaba el problema. Es una maravilla. Cuando miras Sanford Guide, lo que te está diciendo para infecciones urinarias no complicadas, sulfametoxazol más trimethoprim y nitrofurantoína o fosfomicina. Siguen hablando de las mismas cosas. Cuando hablamos de infecciones urinarias, este es el New England Journal, es el último artículo que ha sido publicado en New England en 2012 sobre infecciones urinarias no complicadas, y primera línea de terapia nitrofurantoína, y después habla de igual sulfametoxazol. Entonces, cuando uno mira, hay mucha equivalencia entre lo que están diciendo. La segunda cosa que yo les digo, las fluoroquinolonas no usar, y los betalactámicos eventualmente tienes que tener claridad que cerca de un 25-30% tienen resistencia en nuestro medio. El otro tema es cuánto tiempo dar antibióticos, ¿no? Nosotros a veces queremos dar más tiempo de antibióticos, así nos aseguramos de que no hay infección, y aparentemente 3 días de tratamiento son suficientes. 3 días de tratamiento son suficientes. Entonces, cuando das más tiempo, ocasionas más costo, ocasionas más efectos secundarios y ocasionas más resistencia. Entonces, este es otro concepto que hay que hablar. Este es un metaanálisis, entonces creo que vale la pena tomar en consideración. Otro concepto importante es el concepto de las infecciones urinarias recurrentes. Una infección urinaria recurrente hablas cuando tienes más de 2 en 6 meses o durante más de 3 infecciones durante un año. Entonces, si estas pacientes tienen infecciones, tienes que conversar con ellas y ver qué es lo que haces
Y un poco en función a eso defines qué es lo que vas a hacer y cómo la vas a ayudar. Entonces, cuando yo tengo estas pacientes, yo pregunto cosas como simples, ¿no? Desde cuánto líquido tomo. No tomo líquido, tomo medio litro. Entonces, a veces ese medio litro no es suficiente y ayuda a que los pacientes se incrementen su ingesta de líquido mejor. El segundo tema que hablo es de higiene. Algunas pacientes me dicen, doctor, tengo actividad sexual, estoy con mi marido, al día siguiente estoy fregado. Entonces, esas pacientes se benefician de profilaxis postcoital. Tienen relaciones, siempre después de su actividad sexual lavarse, siempre después de su actividad sexual hacer pipí y tomar una dosis de antibiótico. Y con eso muchas pacientes están bien mucho tiempo. No hay una cosa clara, pero a mí me parece que la ropa de algodón es mejor que la ropa estas que tienen licra. Y estos calzoncitos que usan ahora las chicas, que se usan, se echan hasta la conciencia, son un desastre, ¿no? Porque si uno los huele a potito. Entonces, eso involucra que contaminan. Y la mayoría tienen mucha licra, eso produce humedad y por capilaridad las bacterias adelante. Y la otra cosa que hay que recomendarles es arándano. El arándano, hay trabajos que dicen que funciona, hay trabajos que dicen que no, pero estas cosas hay que hacer. Algunas veces viene gente un poco mayor a mi consulta y cuando las veo, tiene un desgarro perineal producto de partos. Ese paciente, si no terminas eventualmente haciendo una reparación, va a tener siempre. Otros pacientes tienen hemorroides, otros pacientes tienen estos pliegues a nivel de la mucosa anal. Entonces, si tú tienes las hemorroides así, puedes dejarlas brillando las hemorroides, pero entre hemorroide y hemorroide siempre hay materia fecal. Esos pacientes hay que enseñarles a utilizar ducha. Entonces la idea, chicos, es que nosotros no tratemos infecciones, sino hay que tratar y hay que prevenir de producir infecciones. Si las infecciones, a pesar de todos estos cuidados, siguen apareciendo, yo en general les dejo unos 3 meses, habitualmente yo dejo nitrofurantoína, después dejo interdiario por otros 3 meses y finalmente suspendo. Si no, puede ser una cefalosporina de primera generación, como cefaloroxilo, cefazolina, puedes dejar una dosis de este medicamento en forma diaria durante unos 3 meses, de ahí interdiario otros 3 meses, no había ninguna infección, suspendes y vas viendo cómo va. Hay que tener presente que la nitrofurantoína con alguna frecuencia tú ves gente que la deja años. La nitrofurantoína produce fibrosis pulmonar. ¿Ah? Hay que tener presente eso, es un gran medicamento, tiene alto efecto gastrointestinal en el momento de tomarlo, pero a largo plazo puede producir fibrosis pulmonar. En las infecciones complicadas o relacionadas a catéter, eventualmente por pseudomonas, tienes otras alternativas, entre ellas están imipenem, meropenem, y en nuestro medio probablemente amicacina va mejor que gentamicina. Y esto es lo que yo veo con enorme frecuencia en la consulta hoy, y esta es la razón por la que pido cultivos, ¿no? Glóbulos blancos 85 por campo, flora regular, y me llega una Escherichia coli con estas cepas BLE, que son beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces estas son casi siempre resistentes a cefalosporinas, eso es lo que tú estás viendo, a las penicilinas en general, a los lactámicos son en general, y son sensibles a amicacina, gentamicina, imipenem y la nitrofurantoína, es esto, y el resto son resistentes. Entonces esto es algo que veo con frecuencia. Esta tarde que estaba revisando, en otras partes estas cepas BLE están alrededor del 15%, pero nosotros tenemos esta cantidad. Felizmente no hay de un incremento, pero esto es lo que vamos viendo en el lugar donde yo trabajo. Y si se fijan en estos otros países, 3.7, 7.3, 8.7, ha habido un aumento de estas cepas BLE, pero miren dónde estamos nosotros. ¿Ah? Es por eso que no se trata simplemente de como caballo cochero, esto dice la guía y voy a hacer, porque mi realidad es otra, ¿no? Mi realidad es otra. Esto quiero que se fijen, esta es el Hospital Viedma. Y por ejemplo, el Hospital Viedma, su germen más común es la Escherichia coli, Klebsiella en segundo lugar, en tercer lugar con 3% está Pseudomonas, Staphylococcus. Estas son las bacterias en pacientes ambulatorios. Y en los hospitalizados, miren, la Pseudomonas sube al 13%.
Entonces en el hospital de Viedma la pseudomonas es un problema. Pero ¿qué es lo bueno de estas cosas? Que esta es nuestra realidad, esto es lo que tenemos que conocer. Entonces no me importa a mí que los americanos estén dando ciprofloxacino si nosotros estamos viendo que nuestra realidad es otra. Entonces no hay que usar. Miren lo que pasa en el Viedma en relación a resistencia. Entonces estábamos hablando hace un rato de quinolonas. En el Viedma 62% de los pacientes ambulatorios. ¿Cómo puedes dar aquí ciprofloxacino? Entonces existen 2 o 3 problemas con las quinolonas. La primera cosa es que si tú vas a la farmacia y dices tengo alguna molestia urinaria, te van a dar Uridón F, Unequin F, que es norfloxacino con finazopiridina. Es lo que dan todas las farmacias. Se creen doctoras y recetan. No te dicen cuánto tiempo tomar ni cómo tomar. Entonces ese es un mecanismo de resistencia. La segunda cosa es que hay una diferencia entre comprarte una tableta que cuesta $1 y una que cuesta 15. Entonces estas Indus de a peso yo creo que no tienen la dosis farmacológica necesaria. Entonces como acá no controlan esos problemas, estamos recibiendo una dosis subóptima que está generando resistencia. Ese es el otro tema. La tercera cosa es que la gente se automedica. Y si no te automedicas, recetas, ¿no? Y como siempre te receta tu amiga con mucho cariño y no te cobra por la consulta, haces caso, ¿no? Y la gente acá está acostumbrada a recetar antibióticos. Y otra cosa que hace poco yo no sabía, pero nos hemos enterado, es que hoy día, por ejemplo, la gente que está trabajando con aves, pollos para comer, para evitar las infecciones por salmonela, a los pollos les dan ciprofloxacino como tostado. Entonces esas Escherichia coli de esos pollos son multiresistentes. Cuando tú las comes, estás adquiriendo esas Escherichia coli resistentes. Entonces hoy día nosotros tenemos este porcentaje de cepas Blake. En los pacientes hospitalizados, miren cómo está yendo, 40%. ¿Se acuerdan que los olivos oscilaban entre 32 y 37? Como 11 en el mundo. Nosotros tenemos esa cantidad. Entonces yo hoy día creo que es responsable por ir a un cultivo. Más costo, pero eso es lo que hay que hacer en Bolivia. Esto es lo que pasa en la clínica Los Olivos. Estos son los gérmenes. La mayoría de las infecciones son producidas. Pero si me permiten que ustedes sacar una foto, es a esta. Porque esto es lo que hay que hacer. O sea, esta diapositiva hay que tenerla en la cabeza. ¿Y qué es lo que les estoy mostrando? Si tú miras la ampicilina, 87% de resistencia. Si miras el amoxiclavolánico, 22%, un cuarto de resistencia. Las cefalosporinas, alrededor de 30% son resistentes. Las quinolonas, 75% son resistentes. Cuando miras la nitrofurantoína 7, ¿qué vamos a dar? Nitrofurantoína, eso es lo que tú tienes que dar. Una tableta oral, buena, bonita, barata, fea, porque es fea de tomar, pero ese es el tema. Hay una diferencia entre lo que son estos dos aminoglucósidos, la gentamicina y la micacina. Entonces, cuando tú miras, la gentamicina tiene 33, pero la micacina tiene 1. Eso vamos a ver más adelante cuando hablemos de pielonefritis. Yo creo que esa es la alternativa. Y miren, el Bactrim tiene 67%. Entonces, la versión 1 que están dándote las guías americanas, europeas y Sanford Guide, no tiene sentido en Bolivia, porque 67% son resistentes. La primera opción de segunda línea, que son las quinolonas, no tiene sentido, porque tiene 75% de resistencia. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Cuando hablamos de infecciones urinarias de pielonefritis, es que esta infección de abajo ha subido hacia arriba y produce infección del riñón. La incidencia anual en los Estados Unidos es de 450,000 a 1.138.000 casos, ¿no? Y 20% de estos pacientes requieren hospitalización. ¿Cuántos millones de habitantes tienen los Estados Unidos? Cultura general es eso, chicos, ¿quién sabe? No, 300.000 millones, imagínate, ni los chinos son esos, ¿no? 300 millones, un poco más de 300 millones tienen, ¿no? Pero no 300.000 millones. Entonces, el tema es que esta enfermedad, si hacen complicaciones, que vamos a mirar más adelante, pueden tener mortalidad. Y también las hablamos, las dividimos en complicadas y no complicadas. Cuando es normal,
el tracto o el germen no está, o el huésped está sano, o cuando está inmunosuprimido o tiene alguna anomalía estructural. El cuadro clínico de esta enfermedad, ¿cuál será el cuadro clínico? Fiebre, muy bien. Fiebre, quiero que ese concepto que el doctor dijo está perfecto. Fiebre, en general no hay pielonefritis sin fiebre. ¿Qué otra cosa? Dolor. ¿Dolor? ¿Dónde? ¿Perdón? El dolor es lumbar más bien, doctora. Si tú tienes fiebre y dolor lumbar, hay que pensar que es una pielonefritis en general. Y si tienes asociado a estos síntomas irritativos urinarios, casi el diagnóstico está hecho. Entonces, una cosa que insisto con los alumnos que están rotando ahorita conmigo en práctica es que la historia clínica es la clave del manejo de los pacientes. Una buena historia clínica te ahorra plata, le ahorra plata al paciente y hace que uno... La cosa de que llegue el paciente y resuelves tu ignorancia pidiendo ecografías, radiografías, tomografías y laboratorios, no tiene sentido. Entonces esto es lo que quiero que tengan claridad. Entonces esto puede tener fiebre, dolor lumbar, puede eventualmente haber náuseas y vómitos, síntomas irritativos, y el paciente se siente comprometido. Pero más del 20% a veces los pacientes no tienen síntomas irritativos y eso te genera como cierta duda. ¿Estamos? Este es un artículo que se ha publicado hace un par de años en el New England Journal sobre pielonefritis aguda y te muestra un poco cómo puede evolucionar esto. Es una mujer de 35 años que llega a un servicio de urgencia con disuria, fiebre, malestar, náusea y dolor en el flanco. Ella tenía un viaje reciente a la India, le dio diarrea, la trataron con quinolonas. Esto es lo que ve, 105/90, su pulso 110 por minuto, 38,6 su temperatura, dolor suprapúbico y en el flanco. Cuando le haces un examen de orina tiene 16.000 blancos, su creatinina está en 1.4, tenía una previa de 0.8 y en su examen de orina leucocitos y luchitos tiroideos. Entonces, si ustedes miran, esta es una infección severa y hay que darle la importancia que merece, ¿no? Entonces, el diagnóstico está en la sospecha clínica, investigar factores de riesgo y demostrar la infección urinaria y la localización. Acá es mandatorio hacer siempre examen general de orina con cultivo. Yo, como uso amikacina como alternativa, siempre pido función renal. Y no solamente me ha pasado con gente joven que tú le das amikacina, función renal normal, les das dando la dosis que le corresponde y en la medida que vas monitorizando su creatinina se puede elevar. Entonces, siempre monitorizo. Como siempre hay que hacer diagnóstico diferencial y el diagnóstico diferencial está para ver si tienen problemas con la vesícula, apéndice, cálculos, lumbalgia, trombosis de la vena renal, enfermedad pélvica, prostatitis en general. Puedes hacer diagnóstico diferencial con un montón de cosas. La etiología de las bacterias, básicamente las mismas cosas que hemos ido viendo. Y esto es lo que vemos, lo mismo. Estos son los gérmenes. Entonces, este es sensible a estas bacterias y o a estos antibióticos y eso es lo que hay que hacer. Esto vuelvo a mostrarles lo que pasa en el lugar donde yo trabajo. ¿Se deben hospitalizar todos los pacientes? En general no. Pero si tú ves que tu paciente que no tolera la vía ureal, tú ves que parece que esta infección es complicada, el paciente es diabético, tiene antecedentes de tener una piedra, es un paciente que tiene un HIV positivo, o es un paciente que tiene una artritis reumatoide y está tomando corticoides, ese paciente déjenlo hospitalizado, ¿no? Es niño, lo hospitalizan, es anciano, lo hospitalizan, es una paciente embarazada, la hospitalizan y si tiene comorbilidad se hospitaliza, ¿no? Entonces, los estudios de imagen en general no están indicados de forma rutinaria, a no ser que el paciente tenga infecciones por gérmenes inusuales, ¿no? Aparece una Klebsiella, un Proteus, una Pseudomonas, dale una mirada qué es lo que pasa. Tiene antecedentes de litiasis o si tú después de un par de días de tratamiento el paciente sigue con fiebre, hay que estudiarlo. Y una cosa que estamos viendo hoy día con estas bacterias multiresistentes, que a veces tú pides una ecografía y es normal, pides una tomografía con contraste y aparece un absceso en pacientes que no responden. Rápidas recaídas en varones hoy día, a no ser que tengan actividad sexual anal o niños febriles, hay que estudiarlos. ¿Estamos? Y no voy a detenerme mucho en lo que dicen las guías porque no es nuestra realidad. Aquí están hablando de dar quinolonas como primera opción y hemos visto que no es. Y eventualmente cefalosporinas de tercera generación puede ser una alternativa, ¿no? Y parenteral, aquí están estas opciones que para nosotros no son lo mejor. Entonces,
un poco yendo a lo que hemos hablado, si viene un paciente a mi consulta, probablemente yo asociaría 2 antibióticos. Uno, amicacina, y eventualmente puede ser una cefalosporina de tercera generación. ¿Estamos? El tiempo del tratamiento varía, 7 días si la respuesta es buena, pero eventualmente te puedes extender si el paciente tiene infecciones complicadas. ¿Y cuáles son estas complicadas? Que los pacientes hagan acumulación de pus dentro del riñón, eso se llama pielonefrosis, o que hagan pielonefritis enfisematosas, abscesos renales o perirrenales o necrosis papilares. Entonces en estos pacientes eventualmente a veces terminas incluso en nefrectomías. Yo les pido un favor, chicos, si van a venir a la clase, no se salen a media clase. Entras y terminas. Esta cosa, ¿puedes cerrarla la puerta, por favor? ¿Alguien puede cerrar la puerta? Pues me desconcentro. Me parece una falta de respeto venir a clase, salirte a la mitad, si esto no es el cine. Entonces, a veces tú pides una ecografía o una tomografía y ya se identifica un absceso renal. Los pacientes hay que seguirlos y a veces cuando aparecen estas cosas, el paciente no mejora, nosotros pasamos a otras alternativas. Hemocultivamos, medimos proteína C reactiva, eventualmente a estos pacientes les hacemos una tomografía y vamos haciendo seguimiento. Y un poco en función a eso, vamos viendo si vamos a rotar o no antibióticos y con alguna frecuencia pasamos a carbapenemes o imipenem o meropenem y vamos viendo cómo van. Este paciente tiene una pielonefritis enfisematosa. La pielonefritis es la presencia de gas dentro del sistema. Esto es común en los pacientes diabéticos y cuando tienes esto, estos pacientes en general son pacientes que si no actúas a tiempo pueden fallecer, ¿no? Estas son necrosis papilares. Las necrosis papilares es las papilas de los cálices se necrosan. Y se presenta esto en diabéticos con frecuencia que están tomando antiinflamatorios. Estas papilas necrosadas se pueden infectar y producen cuadros complejos que eventualmente también tienen mortalidad. Este paciente es un paciente con un riñón en herradura y una de las unidades renales probablemente tenía alguna estenosis. En estos pacientes el uréter cabalga por encima y tiene una acumulación de pus dentro del riñón. Entonces este paciente hay que hacer una nefrectomía del riñón afectado y resolver los problemas. Este paciente tiene un cálculo, entonces si tiene un cálculo ese paciente, tú tienes que ver cómo vas a resolver fiebre, eventualmente pondrás un doble J hasta que pase, harás una nefrostomía y después que ha pasado tratas el cálculo. Estos pacientes tienen estenosis de la unión ureteropiélica. Entonces estos pacientes si están con fiebre, a veces es mejor dejar un doble J, descongestionas esto, a veces sale pus, empiezas a tratar y se corrigen, se curan, después operarás a estos pacientes y resolverás estas estenosis. No se olviden lo que les he dicho de los niños, de las embarazadas. Las embarazadas un porcentaje hacen pielonefritis y estas pielonefritis pueden terminar en abortos o en partos prematuros o eventualmente en óbitos fetales. Entonces esto no es un tema de tomarlo en cuenta. Estas pacientes se hospitalizan y se monitorizan. Siempre, niños y ancianos, hay que tomar consideraciones que sean importantes. No se olviden de los pacientes diabéticos. Un diabético a cualquier edad es un paciente al que hay que darle cuidado y si tiene un cuadro infeccioso, peor, porque estas infecciones pueden terminar comprometiendo la vida. En general, estos pacientes tienen sobre todo mayor compromiso de su estado general, que en general lleva ya semanas y tienen las mismas características de los anteriores pacientes. Las etiologías eventualmente disminuye un poco Escherichia coli, aparecen otros, sobre todo entre ellos Proteus, Klebsielas o Pseudomonas. Es mandatorio, como en todos, hacer cultivos. Hay que hacer medidas de soporte. Definitivamente hay que hospitalizar, reposos, antipiréticos, analgésicos, antieméticos, líquidos parenterales. Y no es infrecuente que estos pacientes terminen en unidades de cuidados intensivos y que necesiten apoyo de drogas vasoactivas porque están hipotensos. Esto es a veces como los pescas, ¿no? El paciente estás tratándolo como una pielonefritis. Te llama más tarde y dice, doctor, la paciente su presión está en 80-60. Entonces pásale una carga de volumen. Sí, doctor, le hemos pasado ya 12 más L y ahorita su presión ha bajado a 70-30. Esos pacientes que están en shock séptico, si no los llevas a la terapia intensiva, se mueren. Entonces hay que actuar rápidamente con estos pacientes. Identificar estos problemas que hemos visto acá, porque esto no se va a curar con antibióticos, ¿no? Si no operas este paciente una vez estabilizado, se muere. Lo mismo estos, ¿se fijan? Entonces es importante que uno
entienda que las infecciones urinarias es algo que hay que tratar y hay que hacerlo bien. Y hay que dejar antibióticos. Probablemente esos pacientes complicados hoy yo dejaría un carbapenem, pero siempre haría un general de orina y cultivo. Probablemente también partiría con amikacina y con cefotaxima. Vería cómo va y un poco en función a la evolución. Si veo, me sale el resultado, el cultivo es sensible, está respondiendo, va bien, si no, roto antibióticos. En pacientes ambulatorios e internados, esto ya hemos visto, esta gráfica quiero que la recuerden, en el fondo tengan presente que las quinolonas en general, que las cefalosporinas tienen como 35% de resistencia, las quinolonas alrededor del 75%. Esta es la diferencia entre amikacina y gentamicina. Es importante que tengan una idea, porque esto es lo que está pasando probablemente en el resto de la ciudad. A veces hay que operar a estos pacientes y sacarles el riñón, drenar esos abscesos, hacer algunas veces drenajes percutáneos o cirugía abierta y sacar, y a veces terminas sacando el riñón. Esto se llama catéter doble J. Los chicos que entraron a ver una cirugía que hice, ahí se está viendo lo que estamos haciendo. Aquí básicamente lo que estás haciendo es drenando. Entonces estás poniendo esta manguera que se llama doble J. Esta es una guía ureteral, se la mete por el uréter, entonces esta guía está recta. Y sobre esto montas este catéter que se llama doble J. Entonces una vez que has llegado al riñón, con esto terminas empujando y dejándolo en la entrada del meato y retiras la guía. Al retirar la guía se enrosca arriba en el riñón y abajo en la vejiga. Probablemente este es uno de los descubrimientos o de los inventos urológicos que ha cambiado la historia de la urología, ¿no? Antes estos pacientes había que abrirlos, ponerles una sonda de nefrostomía, ver cómo evoluciona. Hoy día no, haces esto, estás drenando, es una forma segura y fácil y rápida de drenar la vía urinaria. Entonces aquí te has pasado por la piedra la has subido, pero el riñón ya está drenado y si hay alguna secreción va a empezar a salir. Algunas veces no puedes hacer nada, no puedes acceder, estás intentando por abajo y no entra, harás una punción y dejarás una sonda de nefrostomía hasta que se vaya resolviendo esto y en la medida que se resuelve, solucionas el problema. Vuelvo a insistirles en lo que les he dicho, las guías están hablando de quinolonas como primera alternativa, cefalosporinas como segunda, aminoglucósidos como tercera y carbapenémicos en general como otra alternativa, ¿no? Y vuelvo a insistir en lo que yo les he comentado hace un momento. Entonces, si ustedes están viendo que este es su paciente con pielonefritis, tiene problemas de evidencias de complicaciones por obstrucciones, litos, no hay respuesta al tratamiento, tiene otras complicaciones como diabetes, o es un paciente inmunocomprometido, su eritrosedimentación está alta, su proteína C reactiva, este es un paciente grave, entonces hay que dar la seriedad para que no se lo pierda. El tratamiento en general son tratamientos entre 14 y 21 días y en general das antibióticos en base a la sensibilidad local que tienes, pero también un poco en base a la sensibilidad que tienen los cultivos que has solicitado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sin miedo, chicos, ¿no? Nos quedan 5 minutos. El jueves voy a hablar, yo les pido disculpas por lo del viernes, pero la verdad es que a mí me mandaron, hay un chat del departamento de cirugía y no solo mandan información académica.